Hola, estamos en un episodio más de Mi Mundo en el Espectro y hoy tengo el placer y el gusto, como siempre, de tener un especialista aquí, el licenciado Bruno Navarro, que bueno, ahora nos viene a hablar de esta parte de la tanatología. No sé si ustedes sepan de qué se trata, pero yo todavía hace un año no sabía absolutamente nada de eso y por eso se me hizo muchísimo, pues se me hizo un tema que creo que todas las mamis que estamos pasando por esto que es otro mundo con niños neurodivergentes, pues puedan saber de qué se trata y cuándo acudir con un tanatólogo. Y pues bienvenido, licenciada, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí. Acudiendo al llamado, a la invitación, siempre que hay oportunidad de poder apoyar a alguien y eso, pues bueno, es la idea de estar haciéndolo. Y pues bueno, ojalá que no sea la última, que es la primera, pero no la última. Y sobre todo, como dices, algo muy importante, buscar el cómo sí. Exacto. Porque cuando nos enfrentamos a esto, al espectro, y esto es la generalidad, siempre hay un cómo no. Ay, Entonces sí. la idea es cómo buscar y cómo encontrarlo siempre sí. Entonces pues cuando seamos llamados y no sea posible, aquí vamos a andar. Y pues de nuevo muchas gracias por la invitación. No, pues gracias por asistir, porque créanme que todos los invitados que vienen aquí, si algo tienen de similar es que todos quieren ayudar y apoyar, y a mamis como nosotras que de repente pues nos enfrentamos primero que nada a este diagnóstico que a veces no sabemos ni con qué se come. Y las que ya estamos más centradas con años, con los hijos que a veces también tienen un diagnóstico un poquito más severo o un diagnóstico con unas comorbilidades más difíciles de tratar, porque a veces pues no le hallamos a dónde acudir. Y sobre todo esto que es, bueno, que a mí me llama muchísimo la atención, es que a mí me dijeron, bueno, ¿por qué no llevas a tu hijo a un tanatólogo? Por esta parte de que mi hijo lo diagnosticaron a los 8 años y no sabía cómo decirle que, o sea, porque me decía, es que soy diferente. Yo me atrevo y le digo, ¿sabes qué? Pues hay un diagnóstico. hay un diagnóstico, tienes esto y por eso te sientes diferente. Pero esta parte de que cuando me dicen un tanatólogo lo puede ayudar, yo dije, ¿what? Pues, ¿qué es la tanatología, no? Sí. ¿Cómo se come? Sí, fíjate que algo muy común que pasa, a pesar de que hablando con completa sinceridad, la tanatología está de moda. Sí, a lo mejor hace unos años no era tan común, hace 10 años pues sí era un concepto del cual te encontrabas muy poco, ¿no? A pesar de que la tanatología podemos decir que se encuentra de moda, sigue siendo un concepto que a veces se suele malinterpretar o que definitivamente desconocemos mucho del propio concepto, ¿no? Tanatología viene de la palabra griega thanatos y logos. Thanatos es la representación de la muerte para los griegos. Igual ahorita se echan a cuento la historia de dónde viene esa cuña, ese término de ese dios de la antigüedad, ¿no? Entonces la tanatología originalmente va a ser el estudio de la muerte y del duelo, pero hay que entender que muerte y duelo no solamente vienen cuando una persona parte físicamente de este plano. La tanatología actualmente, o la tanatología moderna que tenemos desde principios del siglo pasado, con Elizabeth Kubler-Ross, que sé que es la madre de la tanatología moderna, pero no soy tan fan de ella, ¿verdad? Pero bueno, ya cuestiones teóricas personales. Hablar de la tanatología moderna nos habla de los procesos de duelo que tenemos por cualquier tipo de pérdida, ¿sí? Y si nosotros hacemos una introspección y realmente nos ponemos a pensar en todas estas situaciones, todo el tiempo estamos perdiendo cosas. Sí, ¿qué vamos perdiendo? Vamos perdiendo en nuestras diferentes etapas de la vida, vamos perdiendo nuestra propia apariencia conforme vamos creciendo, vamos perdiendo capacidades, vamos perdiendo amigos, vamos perdiendo lugares, perdemos a la familia, perdemos cualquier cosa que en nuestra mente solemos creer que tenemos, es posible que la podamos perder. Entonces, la mayor parte del tiempo estamos perdiendo cosas, ¿no? Se habla de muchas cosas así como muy drásticas, pero por ejemplo, cuando paso de la niñez a la adolescencia, ahí hay un duelo, hay una pérdida de la identidad. Cuando paso de la adolescencia a la adultez, igual. Es más, se contempla que el primer duelo por el que pasamos los seres humanos es el nacimiento, porque nosotros somos unos seres acuáticos, que estamos bien a gusto simplemente recibiendo todos los nutrientes para sobrevivir, y de repente de un momento a otro
nos hacen ser seres terrestres que necesitan enseñarse a respirar y demás, ¿no? Que si bien no somos conscientes de ese proceso, no significa que en nuestra mente no haya un vestigio, una huella de ese malestar, de esa pérdida, de ese cambio que nos proporcionó el nacimiento, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos perdiendo cosas y en la actualidad la tanatología lo podemos ver como el estudio o de poder tratar el duelo y la pérdida, venga este duelo y esta pérdida de cualquier situación que podamos perder, ¿no? Cosas que a veces consideramos que no deberían, y lo digo entre comillas, no deberían de generarnos un duelo, por ejemplo, el perder un trabajo, el perder una casa, el perder un coche, el perder una pareja, ¿no? Porque ¿cómo sucede cuando perdemos una pareja? Hay muchas buenas intenciones, pero no realmente hay un proceso de poder sanarlo. Y también algo que es muy importante y con lo que me gusta trabajar mucho también, el duelo por pérdida de mascotas, que también es un tema sumamente interesante y que ya en otra ocasión les estaremos avisando de algunos talleres que hacemos referente a eso. Ay, mire, qué bien, qué padre saber esta parte porque, por ejemplo, yo decía, hablando de mi hijo, es como esta pérdida de identidad de que ahí se puede manejar, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, cuando, yo como mamá también, cuando decir, esto que te está pasando, que estás sintiendo, es ya para que tú ya vayas con un tanatólogo, porque muchas veces, muchas veces ya estamos en crisis, ya nos dan crisis de ansiedad, cuando ya estamos ahogándonos, pidiendo ayuda, y siento que esto debería de ser, que no debería de pasar más bien, ¿no? Más bien deberíamos de ver las primeras cosas que nos están pasando en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro sentir, para decir necesito ayuda. Fíjate que eso es sumamente importante porque parte de nuestra cultura es la parte de la salud, verla como un remedio, más no como prevención. Y hay que entender que la salud es física, mental y emocional. Entonces, ¿cuándo solemos ir al médico? Cuando nos sentimos mal. Cuando tú ya dices, híjole, yo ya no puedo respirar, ya tengo mucha gripa, etc., etc. O sea, cuando ya tienes un cuadro manifiesto de alguna situación, es cuando solemos ir al médico, ¿no? En la salud mental funciona de la misma manera, ¿no? Cuando tú ya dices, ya estoy hasta el tope, hasta el límite, esta situación ya no la puedo resolver porque ya busqué aquí, allá y acullá y sigo sin poderlo resolver, o simplemente porque me mandan de mi trabajo, o porque me manda mi pareja, o porque me mandan mis papás, es cuando ya decimos, no, porque si no, esto ya va a terminar muy mal, ¿no? Y en la salud emocional, ni siquiera contemplamos que debemos de tener una salud emocional. Sí, o sea, contemplamos que la salud solamente es mente y cuerpo, cuando no, también las emociones pues son el motor de lo que nos hace hacer todas las cosas en el día a día, ¿no? Entonces, hablando de esta situación, en el mejor de los casos, nosotros deberíamos de acudir a procesos terapéuticos toda nuestra vida. O sea, y no verlo como esta situación de que yo voy al médico cuando me siento mal, yo voy con un psicólogo, con un tanatólogo, con un terapeuta, cuando yo no encuentro soluciones. Simplemente tenemos que buscar en los momentos para decir, yo necesito ir acompañado de alguien. En lo personal, no me gusta llamarle a estos procesos terapéuticos, terapia, bla, bla, con cualquier otra de las connotaciones. A mí me gusta, y desde mi formación estoy acostumbrado a llamarlo acompañamiento. Y ponemos un ejemplo que es muy común, ¿no? El ejemplo de ir en un viaje, como tú vas con un copiloto. Sí. Y de repente tú puedes ir con el copiloto platicando, puedes ir con el copiloto a veces en silencio, puedes ir con el copiloto de cualquier manera, pero sabes que vas acompañado. Y que si hay alguna situación complicada, pues de repente le puedes preguntar al copiloto, oye, ¿por cuál camino me voy? Y si somos muy sinceros, muchas veces el copiloto te va a decir, pues en el que tú quieras, tú traes el volante. Sí, y realmente así debe funcionar el acompañamiento, ¿no? Hay que desmitificar esa idea de que el acompañamiento, o más bien el que te acompaña, el terapeuta, el psicólogo, psiquiatra, de la denominación que queramos verlo, es una persona que me va a dar una serie de pasos para resolver mis problemas. Sí, eso es superación personal. Sí. Y eso no es funcional para este tipo de situaciones, ¿no? El que te dice, sigue paso 1, 2, 3, A, B, C, D y vas a encontrar la felicidad y todo eso, eso es superación personal. Qué bueno que le funciona al que lo escribió.
pero no significa que le va a funcionar a los demás. Sin embargo, en un acompañamiento eres tú mismo con tus cualidades, con tus dudas, con tus inquietudes, con tu aventarse o con tu sostenerte, decir, no, ahorita no lo puedo hacer, cuando realmente está ahí un acompañante que te dice, pase lo que pase, aquí estoy. Entonces, para mí en lo personal me gusta llamarlo de esa manera porque sí, un tanatólogo es un acompañante. Un tanatólogo es una persona que a lo mejor no está pasando por la misma situación que tú, porque alerta de spoilers, ¿no? Nadie pasa ni percibe las situaciones igual que nosotros lo hacemos. Y somos muy dados a las típicas cosas de, ay, es que cómo eso te puede poner mal, ay, como, o sea, nadie percibe las cosas de la misma manera que uno lo hace. Entonces, el tanatólogo está ahí acompañándote en tus procesos. Y eso es algo importantísimo. ¿El proceso de quién es? Tuyo. Tú sabes cuándo darle continuidad, o a veces dices, no sabes qué, necesito darle calma, tengo otras prioridades que hacer. En este caso, niños con esas condiciones, a veces es necesario dar una pausa porque se tienen que atender otras cosas previamente, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona asista a un tanatólogo lo debe hacer con la perspectiva de que no estoy firmando como un contrato para X cantidad de tiempo, no estoy firmando como una exclusividad, ¿sí? Porque se vale que podamos buscar diferentes alternativas y también se vale que una persona diga, ¿sabes qué? Las temporalidades en las que yo voy a necesitar o estoy dispuesto a tener este acompañamiento van a ir dependiendo de mis necesidades. Y eso es algo extraordinario, ¿no? Porque hay ciertas visiones, ciertos enfoques terapéuticos que te dicen, a partir de que vienes ahorita no puedes faltar N cantidad de tiempo, porque si no el proceso no va a funcionar. Entonces desde ese momento tú ya te quedas así como de, entonces le vendí mi alma al diablo, ¿qué hice? ¿No? Entonces sí es importante que nosotros entendamos que el que lleva el volante es el que busca la ayuda. Y eso me lleva a un segundo punto, para poder trabajar con una persona. Así nos vamos a los principios de la bioética, obviamente, y tenemos que partir del hecho de que la persona desee recibir ayuda. Porque es muy común que nos lleguen con jovencitos. Que los mandó su mamá. Ajá, sí, pues es que se lo traigo. Sí. ¿No? O que los manden, te lo mencioné hace rato, ¿no? La pareja, o del trabajo, lo que sea, o de la escuela. Entonces, en mi visión muy personal, en mi trabajo personal, cuando una persona va obligada, a mí no me gusta atenderle. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo no te puedo atender así porque no va a funcionar esto como debe hacerlo, ¿no? Y regresando un poquito al origen de esta pregunta, tú me dices cuándo me apago, de esta pregunta. Para nosotros poder determinar cuándo necesito ayuda, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces al día sientes que a veces no sabes la respuesta adecuada de algo, de lo que sea? Bueno, 2 o 3 veces. Cuando tengo chance de preguntar, exacto, ¿verdad? Cuando lo haces de manera consciente, ¿no? Que dices, ay, esto no tengo respuesta. Pero nuestra mente todo el tiempo está intentando resolver conflictos. Nuestra mente siente satisfacción cuando queremos resolver algo. Y nuestra mente entra en conflicto cuando ve que algo no puede resolver. Por lo tanto, siempre tengo una situación que resolver. Siempre es necesario un acompañamiento. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Imagínense las mamás de los niños neurodivergentes o los niños como yo. Tengo 2 niños con uno es Asperger, el otro es autismo. Bueno, los 2 es un autismo, pues, pero no es uno, el otro es 2. La cosa es que imagínense esta parte del rompecabezas de qué sí hago con uno, qué sí hago con el otro, porque los 2 son totalmente distintos. Y todas las mamás yo creo que están en mi caso, que tienen aunque sea un niño, bueno, sí, de por sí ya los niños son complejos, pero estar pensando en si estamos haciendo las cosas bien o no, y todo el día es este rollo, ¿no? De que ahora qué más hago, ahora qué más hago, ahora que, oye, ya hice esto, pero qué tal si no le está funcionando así y así. Y algo que, bueno, regresándome a lo que estabas platicando, esto me encanta del acompañamiento, porque créeme que es bien diferente la palabra acompañamiento que terapia. O sea, cuando tú dices terapia, automáticamente dices algo está mal en mí. No sé, a mí me viene eso. O me van a terapiar, ¿no? Me van a querer cambiar mi forma de ver las cosas o mi forma de pensar. Y este acompañamiento, oigan, mamis, o sea, todos los tenemos que tener, y se los digo de corazón, porque a mí si alguien me abrió de repente los ojos, fue mi amiga Irene, no está aquí, pero yo sé que ahí está aquí está nuestro corazón. No la conoces, pero es una mamá que ha sido una luchadora que de veras admiro mucho, y me dijo, es que si no vas a un tanatólogo, no vas a estar regulada, ¿cómo vas a regular a tu niña? Entonces, yo al principio decía, no, yo primero mis hijos, pero realmente viéndolo como lo estás manejando del acompañamiento, o sea, que estoy perdiendo el tiempo porque estoy queriendo descifrar las cosas yo sola, diciendo que puedo acompañarme
de alguien que sabe, claro, y que me puede orientar. Así es, y además no solamente es como la idea de decir, es que yo no sé, o sea, porque también eso es algo muy que nos genera mucho conflicto, el decir, es que yo no sé. Me queda claro, no nacemos con un manual de cómo los papás nos deben de tratar, y nosotros al convertirnos en papás sabemos qué debemos de hacer, ¿no? Y más en estas situaciones donde todo lo esperado, ahorita platicamos de la expectativa, que es todo un tema en cuestión tanatológica, ¿no? Todo lo que esperamos no está. Entonces, todo lo que yo construí, toda la idea que yo construí por N cantidad de tiempo no va a estar. Entonces, de repente dices, híjole, pues necesito a alguien que me diga como hacia dónde ir, alguien que me oriente. Y justamente ese es el trabajo del acompañamiento, ¿no? Alguien que te oriente, no te va a agarrar de la mano y te va a decir, vámonos para acá. La idea es que te diga, a ver, observa la perspectiva y tú dime para dónde quieres ir. Si te caes, ahí estoy, pero si te caes y no quieres levantar la mano para ser ayudado, yo no me puedo meter a ayudarte. Sin embargo, si te caes y levantas la mano para ser ayudado, pues ya es mi responsabilidad el ayudarte en esa situación. Y te digas, en el trato, cuando hablamos con niños neurotípicos, es complicado el poder determinar si estoy haciendo lo adecuado. O sea, mucho más cuando hablamos de neurodivergencias, ¿no? Es mucho más complicado. Y aquí me atrevo a decir algo que creo que nos puede ayudar mucho, porque mencionaste algo que creo que es sumamente importante, el cómo utilizamos las palabras para actuar, no nada más como en cuestión diccionario, ¿no? Sí, es muy diferente decir estoy siendo acompañado al estoy yendo a terapia, es más, se nos quita el miedo. No, ¿sí? El miedo y esta parte de que te sientes como señalado. Claro. Y yo, por ejemplo, bueno, digo, sí necesito terapia, pero a veces me da como conflicto, ¿no? Porque digo, no, pero mi hijo necesita más, ¿no? Entonces, esta parte de cuando dijiste acompañamiento me abrió como sí, es cierto, o sea, necesitamos tener acompañamiento, y de hecho este programa también está hecho para eso. Claro. Porque fíjate que bueno, te encuentras, por ejemplo, yo cuando me encontré con mi hija, yo ya tenía un niño autista, pero no tiene nada, o sea, ningún autista se parece. Entonces, cuando entra mi niña en crisis y todo eso que ya he mencionado, no sabes a dónde correr, no sabes con quién acudir, no, y viene como el duelo, que yo ni siquiera sabía que existía. O sea, yo me sentía mal, y de veras, me sentía mal y me sentía culpable por sentirme mal. Porque todos te dicen, no, pues agradece. No, tú sí agradeces, pero es la parte de que, ¿por qué te sientes tú conflictuada? Porque sí no sabes a lo que te enfrentas. Es que eso del agradecer, entiendo que es una buena intención, pero a veces realmente no, es muy complicado que uno entienda una situación que no ha vivido. Es que siempre te lo dice la gente que nunca ha pasado. Exacto, por eso, ¿no? O sea, sí. es sumamente complicado, ¿no? En cuestiones de duelo, un escenario muy común, fallece una persona, vamos al velorio y no sabemos qué decir. Incluso en eso, que en nuestra estructura mental es algo normal, o sea, nos quedamos como en un ¿qué digo? Sí. ¿Qué voy a decir que va a meter la pata o que no va a meter la pata, ¿no? Entonces, sí nos genera ese conflicto. Cuando hay este tipo de duelos que ni siquiera tenemos la conciencia de que es un duelo, pues es peor. Porque, o sea, ni siquiera sé qué decir en situaciones regulares, en situaciones ordinarias, cuando me dan una noticia que, insisto, todavía partimos de estos diagnósticos que son patologizantes, pues sigue siendo como un tabú. Entonces, cuando partimos del tabú es así como de, ¿y qué le digo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Su niño está bien? ¿Está mal? ¿Está enfermo? ¿No es enfermo? Toda la desinformación que existe referente al espectro, ¿no? Entonces, una estrategia, algo que me gusta mencionar mucho, que ahorita lo decías, es hay que quitarnos dos palabras de nuestro lenguaje común. El bueno y malo. Esas palabras bórrenselas, esas palabras no existen porque tienen una connotación moral, religiosa, cultural, etcétera, etcétera. Hay que partir de la idea de que hacemos cosas correctas e incorrectas. ¿En qué sentido? Pues nosotros vivimos en un marco legal, ¿no? Nosotros vivimos en un marco de convivencia, vivimos en ciertas normas, ciertas costumbres, ciertas tradiciones. Si yo me apego a todo eso, estoy haciendo lo correcto. Pero si yo me salgo de ese molde, ya estoy haciendo lo incorrecto. Y se supone que hacemos lo correcto para llevárnosla bien, para poder convivir como sociedad, para poder ayudarnos, solucionar conflictos, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que yo vaya por la vida pensando en lo estoy haciendo bien,
significa que estoy pensando en que voy a ser juzgado por alguien o por algo. Que me están observando, que me están diciendo, no, es que tú no lo estás haciendo bien, no, es que tú estás mal. Entonces, el hecho de que nosotros vayamos con esas cargas morales, híjole, es súper pesado, ¿no? Pero sin embargo, puedo reflexionar, a ver, ¿estoy haciendo lo correcto? A ver, ¿qué me dice el médico que debo de hacer? ¿Qué me dice el terapeuta que debo de hacer? ¿Qué me dice la parte legal que debo de hacer? Ah, lo estoy haciendo, entonces estoy haciendo lo correcto. Y eso va más allá de un juicio moral que la sociedad o que la familia o que la propia pareja a veces te puede hacer, ¿no? Sí, es súper complicado porque a veces, desgraciadamente, los primeros que nos juzgamos somos nosotros. Y pasa, bueno, a mí me está pasando una situación donde mi hija no quiere entrar, entonces unas personas te dicen, déjala llorando ahí haciendo su crisis, ¿no? Que teniendo la crisis porque ya no es un berrinche como tal, sino que ya se vuelve una crisis. Y luego vas con los médicos y te dicen, no la dejes hacer crisis, tienes que tratar de calmarla, contenerla, estar con ella en el acompañamiento. Y sin embargo otros te dicen, no, déjala ahí, con su crisis sola. Y yo con angustia de que se golpee, de que se pegue, de que... Y luego todavía te dicen otras, o sea, es que la tienes muy chiqueada. Y luego otras personas te dicen, no, es que es tu culpa, porque la dejas que haga eso. Entonces dices, a ver, ¿hacia dónde me voy? ¿Hacia dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Le hago caso al médico? ¿Le hago caso a mi instinto? ¿O qué hago? Porque se supone que bien o mal me estoy yo diciendo, es que tal vez no estoy haciendo las cosas bien. Es que justamente en este marco de definir las cosas, lo correcto y lo incorrecto, bueno, tú ya tienes un expediente, tú ya la conoces, tú convives con ella todos los días, tú ya sabes qué es lo adecuado. Más allá de lo que los demás puedan decir, más allá de lo que los demás puedan opinar, algo muy importante para hablar de cuestiones de duelo y sobre todo en este tipo de situaciones es no guiarme por lo que los demás piensan, dicen, es guiarme por lo que mi experiencia me determina. Exacto. En un acompañamiento, el que sabe es el que está siendo acompañado, no el terapeuta. No, y te da esa seguridad el que te acompañe a alguien, y como ahorita que me está haciendo un acompañamiento, sin querer, pero que me diga, oye, no, es que tú estás, porque tú ya estás viendo todas estas cosas de tu hija, ¿no? Porque tú ya llevas ahí el proceso desde el embarazo, desde el nacimiento, desde todos sus años de vida, su carrera académica, su carrera personal, su carrera social. La única persona que sabe qué es lo adecuado en esa situación eres tú. Porque los demás no lo estamos viviendo de la misma manera. Entonces somos muy dados a hacer ese tipo de juicios donde, es que yo lo haría así. De repente somos muy dados a juzgar de esa manera, sí, cuando ni siquiera tenemos la idea de cómo son las situaciones que están pasando los demás. Es más, algo muy sencillo, un desastre natural, un temblor, México 85, se caen los edificios, quedan personas atrapadas, misma situación, pero todos lo vivieron de manera diferente. Sí. O sea, haya pasado el mismo lugar, estamos en la misma situación, hay muchos factores que influyen en el cómo yo me voy a desarrollar ante estas situaciones. Mis creencias, mi cultura, mis conocimientos, las personas con las que estoy. De repente puede pasar de que puedo estar con una pareja que también entiende esto, que es una situación de la cual se debe afrontar, pero también se da el caso de parejas que dicen, yo no le voy a entrar a esto, bye, ¿no? Y dejan regularmente las mamás con todo el paquete que es el darle una crianza a un niño con estas situaciones. Entonces de repente es como de, a ver, espérate, esta situación solamente yo sé cómo manejarla. Y algo que debemos de aprender mucho es lo que digan los demás es bronca de los demás. Yo me tengo que enfocar en lo que yo estoy sabiendo que es lo correcto, porque yo todos los días lidio con esas situaciones. Los demás no. O sea, los demás están en un evento social, están en un salón de clases, están en donde sea, y para los demás, claro que va a salir de su normalidad porque no estamos acostumbrados a que eso sea lo de todos los días. Pero sí es importante que entendamos que esa normalidad es tuya y es de tus niños. Entonces, una situación muy complicada tratando con niños con neurodivergencias en toda la extensión de la palabra es que nosotros queremos adaptar el mundo, los niños, a nuestro mundo, cuando sabemos que ese es el proceso que jamás va a ser funcional ante una neurodivergencia. Exacto. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos al mundo de los niños con neurodivergencia, que sé que es complicado en los entornos sociales, llámale escuela, llámale trabajo, llámale familia, lo que sea, pero nosotros como familia nuclear, compuesta de la manera que esté compuesta, somos los que tenemos que adaptar el mundo para sus necesidades.
Y es ahí donde también viene un conflicto muy grande en el que nosotros tenemos todo controlado, pero luego viene la exposición al exterior. Que es lo que trabajamos todas las mamás y yo siento que es lo primero a lo que nos enfrentamos como duelo, esta parte donde dejas de ser la que fuiste, totalmente tu vida cambia, no puedes salir a muchos lugares. De hecho, yo me acuerdo que antes todos los viernes nos íbamos de compras a un centro comercial por esta onda de que nos relajábamos y ya desde que nació mi hija, bueno, ya después de unos años, como de los 5 años para acá, ya no puedo asistir a ningún centro comercial. Y días antes no podía ni siquiera pasar por un centro comercial porque ya sabía que venía una crisis, ¿no? Y esta parte que nos cambia toda la vida y de repente no sabemos cómo enfrentarlos, porque me he encontrado con mamis como yo que dejaron su carrera porque pues no pudieron, bueno, en el caso de mi hija nunca pudo estar ya en una guardería. Yo creo que muchas mamás pasan por lo mismo, entonces tenemos que dedicarnos a nuestros hijos porque aparte pues vienen crisis, vienen muchísimas cosas. Entonces esta parte de saber que tenemos un duelo y que no lo sabíamos, o los que no sepan, es un duelo a este proceso de que ya estás dejando de ser la persona que eras, ¿no? O ahí como... Sí, es un doble duelo. O sea, porque si de por sí la maternidad es un duelo, o sea, una maternidad regular es un duelo, se considera un duelo. ¿Por qué? Porque pierdes esta individualidad, pierdes salud, pierdes esta parte de tu cuerpo, no se te cae el cabello, se te caen las uñas, o sea, tu cuerpo cambia, etcétera, etcétera. Una maternidad se puede considerar un duelo, sí, sin problemas, se puede considerar como tal. Ahora, a esto se le suma el duelo de lo que se llama el duelo del hijo esperado. ¿Cuál es el duelo del hijo esperado? Que todo el tiempo tenemos una idea de esta familia mágica, ¿no? De este nacimiento de película, de estos primeros días, de estos primeros años, wow, ¿no? Donde vamos a ir corriendo por el parque. O sea, es lo que realmente creemos. Sí. Muy pocas veces sucede algo así, para ser reales, para ser sinceros, pero cuando hay una neurodivergencia es totalmente opuesto a la identidad, opuesto a los tratos, a los cuidados, opuesto a las situaciones que yo creía que iban a pasar durante mi maternidad, durante mi embarazo, mi maternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente ahí se duplican, o sea, son dos duelos diferentes que se tienen que tratar, ¿no? Y, por ejemplo, me queda claro que el duelo de la maternidad, pues es exclusivo de la mamá, pero pues el duelo del hijo del hijo, tiene que ver con toda la familia. Sí, porque si de por sí es común, y hay algo que es importante mencionar, hay cosas que son comunes, que a veces como queremos dejar de ver comunes, pero no porque sean comunes son malas. Sí, es común que el hijo mayor se sienta desplazado, sí es común, pero hay un desplazamiento mucho más fuerte al existir una neurodivergencia, ¿no? O sea, mucho más fuerte. También es común que, como dices, bueno, ya como papás, pues de repente irnos a comer a un lugar, pues bueno, no la pensamos porque ya no somos 2, ya somos 3, 4, etcétera, etcétera. Pero también sí pudiéramos hacerlo, pero la condición no nos lo permite. Entonces, todo ese tipo de cosas que vamos perdiendo nos van generando un duelo. El duelo lo podemos dividir en 5 etapas, hay muchos modelos del duelo, pero el modelo más común y que nos es más sencillo de identificar es el de Kubler-Ross, ¿no? Ella lo marca de una manera. ¿Cuál es esa manera? La siguiente: cuando pasamos por un duelo, primero partimos de una negación. Y voy a poner un ejemplo muy, muy común, ¿no? Yo tengo una taza que quiero mucho, una taza que me gusta mucho, que me regaló, no sé, mi mamá cuando me gradué del kinder, y tengo ya muchos años con esa taza. Entonces un día la meto al microondas, en vez de 3 minutos le puse 30. Yo me fui a dormir y de repente meto la mano y esa cosa es como si tocara un hierro incandescente, ¿no? Suelto la taza y se me cae. ¿Qué es lo primero que hacemos? Decimos, no es cierto. Sí. Cuando recibimos una noticia inesperada, lo primero que hacemos es una negación. Es como, no es cierto. La negación es un colchón mental, porque como nuestro cerebro no entiende la palabra no, es un colchón mental que hace que podamos procesar. Nos da como un espacio de tiempo, que son fracciones de segundos realmente, para poder procesar la situación, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es no es cierto. Chequémoslo cuando pasa esta situación de una cuestión, de un diagnóstico neurodivergente, ¿no? Lo primero que hacemos es no es cierto.
O sea, como si Pues si eso. yo estoy bien, o sea, si mi proceso, si mi embarazo, si mi maternidad, si todo ha sido regular, ¿cómo me estás diciendo eso? O sea, eso no es cierto. Sí. Sí, porque en el fondo sabemos que muchas de las expectativas que teníamos no se van a cumplir. Entonces, después de esa negación, viene la ira, viene el coraje. ¿Con quién nos enojamos? Nos podemos enojar si eres creyente, te puedes enojar con Dios, te puedes enojar con tu pareja, te puedes enojar con el propio niño, te puedes enojar contigo mismo. Es más, te enojas antes de tiempo con el mundo, con la sociedad, con la familia, porque sabes en todos los líos que te vas a meter a partir de ese momento. Es más, desde que recibes el diagnóstico, te enojas con el médico. Exacto, O sea, sí. te enojas y dices, no, es un desgraciado, nada más me quiere, él no sabe, vamos a buscar una segunda opinión, bla. O sea, viene una ira, ¿no? Viene un coraje muy, muy fuerte y luego viene una negociación. Sí, los hubieras, vaya, vamos a decirlo como lo hubiera. No, pero es que a lo mejor si me hubiera cuidado de tal manera durante el embarazo, no hubiera pasado esto. No, si no me hubiera casado con este desgraciado, no hubiera... Y empieza un montón de cosas, ¿no? Tratamos de negociar el decir, bueno, va desde la parte religiosa, o sea, pues voy a una manda a ver si esto cambia, o desde la parte social de, bueno, pues voy a ver si dejo mi trabajo un tiempo, o si cambio de situaciones, o tratamos de intentar negociar. Pero cuando nos damos cuenta de que esta situación es irreversible, o cualquier duelo, cualquier pérdida es irreversible, ahora sí entramos en un estado de depresión profunda. Y el problema de un duelo es cuando nos quedamos estancados en la depresión profunda. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que una persona está triste? Y aguas, porque también hablar de suicidio es un tema súper importante, que también le cerramos muchas veces las puertas al hablarlo de manera abierta y objetiva, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que una persona está triste? Simplemente porque deja de hacer aquello que le apasiona. Porque a veces creemos que la depresión se ve con una persona que está sumida en la tristeza, con la botella de licor en la mano. O sea, hay algo que se llama el suicidio enmascarado, que es justamente las personas que demuestran todo lo contrario. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta cuando una persona deja de hacer eso que le apasiona? Y nosotros como adultos que convivimos con niños, ya sea desde la paternidad, desde el trabajo, desde la educación, desde lo que sea, nos tenemos que dar cuenta de eso como una enorme señal de alerta. O sea, porque todos tenemos algo que nos apasiona. Todos, grandes, chicos, ancianos, todos tenemos algo que nos apasiona. Y el hecho de que yo lo deje de hacer es una enorme señal de alerta de que algo anda mal. Y cuando nos enfrentamos a este diagnóstico y vamos pasando por esas etapas, de repente entro en la gran depresión porque digo, esto no es lo que quería. Y sé que no va a cambiar. Y al no cambiar, pues de repente mi estructura de vida, ¿qué suele hacer? Se suele caer. Y dejo de decir... dejo de planificar hacia el futuro. Y eso es una situación en la que dices, si yo soy una persona que tenía planes de viajar, de hacer, de comprar, de crecer, de decir, de aprender, bla, 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 a partir de ese momento sé que ya no lo voy a hacer. Ay, mamis, pues si están haciendo... Check-in. Chale. Corran. Bueno, voy a dar sus datos por si quieren terapia. Bueno, Sí, no terapia, acompañamiento. Sí. Y ay, la idea, sí sé que suena terrible. Sí suena terrible, o sea, no, pues porque... cuando lo estás viviendo, Exacto. estás así de que, ay Dios, o sea, ya voy en la quinta y... ¿Qué sigue? Y de repente dices, bueno, pues al parecer no hay un hacia dónde. Porque seamos bien sinceros. Insisto, hablar siempre con sinceridad es lo más viable ante estas situaciones. La mayoría de las personas nos van a cerrar las puertas. Sí. La mayoría de las instituciones nos van a cerrar las puertas. La mayoría de los lugares no están dispuestos a tratar con este tipo de situaciones, ¿no? No, y bueno, algo bien, o sea, viéndome así de capa con todas, porque ya he hablado de esta situación, yo llegué a la psiquiatra porque yo decía, o sea, ya, no me para, porque yo me acuerdo que siempre pasaba por, bueno, no sé si conocen Tonalá, pero Tonalá está, pero yo me acuerdo que iba con mis hijos y yo decía, ¿qué pasaría si ahorita me voy? O sea, ¿por qué? Porque es una situación donde tú sientes que no hay como salida, ¿no? Y siento, yo cuando llegué con la psiquiatra que me dijo, ¿sabes qué? No, te voy a dar medio medicamento como para salir de esa fase, que tengo que decirlo, a veces lo necesitamos, pero no hay como tener un acompañamiento que te vaya diciendo, va a pasar, o sea, va a pasar esto que estás sintiendo en este Exacto. momento, porque es
pues obviamente es el duelo que estás pasando, que tienes que pasar y que tienes que resistir. Y yo de veras que en algún momento vi una situación en el periódico, dice, mamá se llevó a sus 2 hijos, se suicidó con sus 2 hijos, y yo me parecía increíble que hubiera hecho eso la mamá. Y cuando me pasa a mí por la mente, o sea, digo, ¿qué onda? O sea, a veces vemos las cosas, las situaciones y las juzgamos, y ya cuando estés ahí, pues te corresponde hacer algo, o sea, te corresponde buscar ayuda, un acompañamiento y sobre todo esta parte de saber con quién y qué, o sea, qué en el momento que necesitas. Porque yo en ese momento corrí con la psiquiatra, pero sinceramente si hubiera sabido que un tanatólogo te da un acompañamiento para superar esta parte, pues sí voy. Claro, y a lo mejor... sí, estoy completamente de acuerdo que en muchas ocasiones la cuestión psiquiátrica, la cuestión médica es sumamente necesaria. También hay que quitarnos el miedo y desmitificar todo lo negativo que se dice de la psiquiatría. O sea, un psiquiatra es como un cardiólogo. O sea, sí, también nuestro cerebro se enferma, también nuestro cerebro tiene ciertas enfermedades y necesita ciertos ajustes, como cuando estamos enfermos del corazón, del hígado, del páncreas, de lo que sea. Y hay que quitarnos el miedo de recurrir a estas situaciones, ¿no? Pero también es cierto que un tratamiento psiquiátrico tiene que ir acompañado de un acompañamiento psicológico, tanatológico, dependiendo del caso en el que se esté tratando. O sea, también hay que quitarnos como la idea de que no, ir al psiquiatra es algo malo. O sea, hay muchas cosas que tenemos que reformar referente a la salud mental y emocional. Y algo de esto también es, desde la tanatología, el entender de que aunque estemos sumergidos en la situación más profunda, que es esta depresión o esta tristeza profunda, pues viene lo que Kübler-Ross llama una resignificación. O sea, y es cuando uno se hace consciente de decir, sí, es cierto, son mis niños y voy a estar así con ellos toda la vida que ellos tengan o toda la vida que yo tenga. ¿Qué voy a hacer diferente en mi vida? Sí. ¿Cómo me voy a adaptar? ¿Cómo voy a modificar? Y ahí es cuando resignificas, porque lo dejas de sufrir. Exacto. O sea, una cosa es dejar de sufrir, otra cosa es que duela. Sí. O sea, no, duele. Y aparte la parte de que las palabras, cómo cambian nuestra forma de pensar, ¿no? Yo antes decía, no, es que es bien difícil. Y después cambié, no, es que es un reto. Y es un reto de todos los días y es algo que tengo que superar. Ahorita ya no digo esa palabra porque digo, antes decía, no, es que es bien complicado, es bien difícil. Y entonces me generaba todo este rollo, ¿no? De que sí es difícil, es complicado. Pero ahora no, ahora lo resignificas. Ajá. Y digo, no, es un reto. Ahorita el reto es y ahorita el reto es aquello. Pero sí es importante, como lo que decías, de ir al acompañamiento, porque una pastilla no te va a quitar todo el sentimiento que traes, porque también tengo que decirlo, o sea, todavía me falta como este proceso de tanatológico de ir desmenuzando lo que sientes, porque realmente llega un momento en que traes como una bomba de presión y si no lo sacas, llega un momento que explotas, que vienen las crisis de ansiedad y estas crisis que, bueno, mucha gente no las conoce y espero que nunca las conozcan, pero la gente que las conocemos, dices, no, pues mejor corre con alguien que sepa. Sí, porque el gran problema de las crisis de ansiedad o las crisis de pánico, o sea, todo lo que estas situaciones límite te llevan o que impulsan, siempre termina lastimándose a alguien. Sí. O te lastimas tú o lastimas a los que están en tu entorno. Y creo que ninguna de las dos cosas pues, es lo adecuado, ¿no? Es imposible que nos lastimemos ni nos lastimemos, pero me queda claro que podemos evitar mucho tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo cuando sabes y eres consciente de que estás llegando a una situación que dices, ya no puedo. Que vuelvo al punto, a lo mejor tú te dices, sí, ya me queda claro después de tantos años conviviendo con esta situación, lidiando con esta situación, ya sé que debo de, como decir, antes de que se llene la cubetita, la tengo que vaciar, ¿no? Sí. Pero cuando estamos hablando de papás primerizos ante estas situaciones, sí es importante que tomen la conciencia de que cuando ya existe un diagnóstico o cuando existe una probabilidad, hay que irnos preparando. Sí, porque en muchas ocasiones, pues tú lo sabes, ¿no? El diagnóstico no viene a la primera. Hay una serie de situaciones que se evalúan, hay una serie de comportamientos que tenemos que comenzar a observar, que de repente se nos hacen un tanto extraños, un tanto complicados, y desde ese momento tú ya te tienes que ir preparando en este sentido. ¿Por qué? Porque es muy posible que venga una noticia a la cual, vuelvo a esta parte de lo inesperado, no querías, no contemplabas, no estaba en tus planes, ¿no? Ahorita me vino a la mente, es muy similar
esta situación, un diagnóstico de este tipo, es muy similar a cuando una persona espera un bebé y sin embargo pierde la vida antes de nacer o a las horas, a los días, a los minutos de nacer. Que tú ya tenías una construcción de un plan y de repente lo tienes que modificar así. Entonces, cuando son este tipo de situaciones, suelen ser igual de impactantes. Y ojo, algo que también no mencioné al principio, no hay duelos más difíciles que otros. Todos comparten la misma. Todos tienen un nivel de complejidad porque el duelo es dependiendo del que lo está sintiendo. No hay como una escala, como existe la escala del dolor físico, de decir, esto está en un nivel 10. No existe esa escala en la cuestión del dolor emocional. Sí, o sea, a mí me han preguntado, ¿no? ¿Cuál es el duelo más grande que has sentido? O sea, y un duelo grande, sí, de que te lleva a perderte, que te regresa a ser un niño que llora, cuando se murió mi gatito hace un año, cuando se murió Medusa. Y todo el mundo así como, ¿cómo es posible? Pero pues la situación en tu familia, falleció tu papá, bla, bla, ¿cómo es posible que te atreves a decir que tu dolor más grande es que se murió el gato? Sí, en mi perspectiva, en mi sentir, que solamente es de Bruno Navarro, esa ha sido la cosa más difícil e impactante hasta el día de hoy. Sin embargo, no sé en una semana, en un día, en un mes, en un año, qué pueda suceder que me haga decir, no, Medusa no fue lo más complicado, ahora es tal situación, ¿no? Entonces, hay personas que el simple hecho de empezar a suponer que va a haber un diagnóstico así, los lleva rápidamente a este cuadro que estamos hablando, ¿no? Ay, aquí me viene una pregunta porque es bien, bueno, creo que las mamás, no sé, a lo mejor porque somos mujeres o esta parte que acudimos casi siempre a un acompañamiento por voluntad propia, pero ¿qué pasa con los papás que están todavía en la negación y que tú sabes que están viviendo su duelo y que no sabes cómo ayudarlos porque ya están a punto de explotar o ya explotaron de alguna manera, pero dices, ¿cómo le digo sin que para que él solito acuda a este acompañamiento que yo sé que es el que le va a poder ayudar? Fíjate que partimos de la cuestión que mencionaba hace rato, ¿no? La cuestión cultural. O sea, uno de los picos más altos de personas que se quitan la vida justamente son hombres de entre los 25 y 65 años más o menos. Porque aunque hablemos de situaciones, visiones, ideologías diferentes que están en nuestra realidad, pues seguimos bajo una cultura que dice el hombre es funcional cuando provee, el hombre es funcional cuando es estoico, cuando nada le afecta y demás, ¿no? Desafortunadamente muchos de los conflictos de salud mental y emocional con los hombres es justamente por apegarnos a este estereotipo. Sí es más común que mamá o que el lado femenino de la familia sean los que buscan más este acompañamiento, pero también porque viene una idea de que el hombre es el que siempre tiene que estar cuidando, protegiendo y demás, pero quién lo cuida y quién lo protege a él, ¿no? Y regreso al punto que decía, desafortunadamente para que un proceso de acompañamiento sea exitoso, la persona tiene que tener la voluntad de estar en ese proceso de acompañamiento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando llevan una persona por obligación o que está condicionada, ¿no? Porque me ha tocado recibir personas que dicen, pues mi hijo, mi esposa, que si no venía me divorciaba. Entonces, pues, tú dime, ¿qué hay que hacer? O sea, no es que no sean efectivos, a final de cuentas el trabajo de uno como acompañante es dejar un chicle mental, así que te vayas mínimo masticando una idea durante un tiempo, pero sí hay una gran diferencia entre decir vine por cumplir al decir vine porque quise venir. Y lo vemos en todos lados, ¿no? Si tú vas a tu trabajo porque pues tienes que cumplir, porque ya te contrataron, porque ya esto, pues no es lo mismo cuando vas a tu trabajo porque pues tienes toda la intención de hacerlo bien y demás, ¿no? Igual cuando sales con amigos, ¿no? Pues es que me siento comprometido para ir, ni siquiera disfrutas el momento a cuando se da una situación que dices, mira, estuvo chido, o sea, sí tiene que ver mucho con eso. Insisto, para que un proceso terapéutico de acompañamiento tenga éxito, sí es necesario que exista la voluntad de las personas. Y ahí es cuando viene esta situación complicada que regularmente este lado masculino de las familias suele ver como si fuera algo no necesario,
seguimos creyendo en muchas ocasiones que va a ser el alcohol, los amigos o algunas otras situaciones los que nos van a ayudar a sanar las cosas que nos generan dolor, y realmente no es así. Abrimos otras vertientes de dolores y de situaciones que suelen aparecer. Pero también es cierto que cuando una persona comienza en un proceso de acompañamiento, llámale tanatológico, psicológico, de la denominación que quieran, contagia a los que están a su alrededor. Porque los cambios que la persona comienza a manifestar en su vida, en su actuar, en su toma de decisiones, en su propia conciencia de su aquí, de su ahora, pues de repente saca de onda el entorno y nos quedamos con él. Pues, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿O a dónde estás yendo? O una persona que tiene la intención, pues te va a decir, oye, pues, ¿qué estás haciendo? ¿No? Sí. Una persona que nada más que sigue acorazada en su duelo te va a decir, es que te están cambiando. Exacto. Sí, entonces sí es importante que nos comencemos a dar cuenta de que si yo cambio o si yo modifico ciertas cosas, lo que está en mi entorno se va a modificar. Sí, es también en lo negativo, porque sí, también, claro, pues te mandan al psicólogo, te mandan con el tanatólogo, te mandan con el psiquiatra, porque esta parte de que estás tú contaminando pues este ánimo y toda la energía que traes, ¿no? Pero te fijas, ahí lo seguimos viendo el acompañamiento como algo, como un castigo. Ay, no, ya nos hartaste, vete al psicólogo. O sea, seguimos viéndolo con esta perspectiva. Pero yo y es normal. Pedir ayuda, ¿no? Y dices, ya no lo aguanto, pues que... Exacto, o sea, me ayudan pero si te fijas, no, pero sí es como sigue siendo parte de la idea que tenemos. Sí, y está bien, porque son ideas que van a tardar muchísimo tiempo en que las podamos modificar, ¿no? Pero justamente estos espacios tienen esa intención. Uh-huh. Que quienes digan, híjole, yo estoy pasando por una situación así, yo me siento identificado, esto me hace sentido, esto, bla, que se animen a hacerlo. No con Bruno Navarro, o sea, afortunadamente en la actualidad tenemos muchas ofertas de salud mental, muchas ofertas de psicología, tanatología, de psiquiatría, etcétera, etcétera. Y hay que darnos cuenta de que si yo tengo un coche, que en algún momento va a tener algún desperfecto. A veces ese desperfecto que es, híjole, se le despegó un botoncito, pues yo mismo se lo puedo pegar y no hay problema. Uh-huh. Hay desperfectos que a veces voy a necesitar que mi amigo que sí sabe de coches me ayude. Por ejemplo, yo al primer día que compré mi coche, no sé qué le hice, que de repente ya no cerraba. Y yo así como que dije, híjole, tengo una hora con el coche, ¿qué acabo de hacer, no? Le moví. Entonces, saludos a mi amigo Omar Flores. Le dije, oye, ayúdame. Sí, mira, pícale tal cosa y eso. Ok, perfecto. Pero ha habido ocasiones en las que mi coche simplemente ya no quiere avanzar. Y lo tengo que llevar al taller. Es más, algo que me dicen, entonces ustedes los que se dedican a esto de seguro ya no tienen ningún problema. No, espérate. A un mecánico también se le puede descomponer su coche. Y a lo mejor ese cuate es mecánico de motores y se le descompuso algo de lo eléctrico. Él mismo no va a poder arreglar su coche. Va a tener que buscar un mecánico eléctrico. ¿Esto por qué lo menciono? Para reforzar la idea de que todos necesitamos llevar este tipo de acompañamientos, este tipo de situaciones. Porque todo el tiempo me voy a enfrentar a situaciones de las cuales la respuesta no me va a gustar. Y regreso al inicio. Uh-huh. Así, esto siempre va a ser cíclico. Cuando decía, es que yo solo puedo darme de cuenta de esas situaciones, es verdad. Tu intuición te dice, no vayas por ahí. Pero nuestra parte emocional es la que nos dice, sí, no pasa nada. Vamos a ver qué pasa. Dale, ¿no? Hasta que truene. Sí, lo voy a cambiar. Sí. O sea, sí. Nuestra parte racional siempre nos va a decir, por ahí no es, ese camino no es el adecuado. O nos va a decir, sí, estás haciendo lo correcto. Sí, por ahí es, dale, estás bien. Pero de repente viene la parte emocional. Pero es que hacer lo correcto significa ya no convivir con mis papás porque pues no ven bien a los niños, ya no ir a cierta escuela porque pues no tienen las capacidades. O sea, significa cambiar toda mi vida. La pregunta es, ¿te es conveniente? Dale. Si te es conveniente esa situación, dale, ese es el caminar, porque tu mente te va a decir y va a tener esta satisfacción de la que hablábamos al principio, ¿no? De que va a decir, ves, te dije que este era lo adecuado. Y muchas veces el acompañante se convierte en ese espejo para que tú mismo te des cuenta de lo que ya sabías que tenías que hacer. Pero en muchas ocasiones somos tan egocéntricos que creemos que no queremos que alguien más nos diga
te lo dije, ¿no? Es así como de, no, como dices, hasta que truene aunque me equivoque, ¿no? Entonces, sí es importante de repente el darnos cuenta de que todos vamos pues, en nuestro vehículo llamado vida y que a veces necesitamos alguien, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que de repente vas en la carretera y un punto ciego y das un volantazo y casi te llevas a alguien en moto. Y a veces es el propio acompañante el que te dice, aguas, viene una moto. Y tú ni la había visto y eso. Ese es nuestro trabajo como acompañantes, el poder dar como esas señales de lo que a lo mejor no habías visto, no habías contemplado, que a lo mejor sí, tú sigues manejando. Es más, si te truena la llanta de tu coche, yo no la voy a cambiar, la vas a cambiar tú. Pero yo voy a estar al pendiente de que no llegue otro compa y se te estampe y te arrolle y que se convierta en peor la situación. Ese es el trabajo que hacemos. Ay, no, pues qué padre, no sé quién, levante la mano a quién le gustó esto. Bueno, a mí, más que nada porque esta parte, muchas veces hemos hablado de la regulación de las mamis y es una parte que también quiero comentarla. Yo también, esta regulación, yo no sabía que existía en las mamás y quiero que sepan que existe y tenemos que tenerla. Y yo cuando me dicen, es que no estás regulada, ¿cómo esperas regular a tu niña? Bueno, espérame, es que se me llenó el espacio acá en el celular. Ya, no te preocupes. Igual lo que podríamos hacer sería ¿terminarlo? continuar Okay, con este, yo creo. Ah. Tomás, empiezo a grabar aquí. Un segundo. Ay, no, tampoco tengo espacio. Bueno, puedes seguimos en vivo aquí. Sí, ahorita te digo. Seguimos en vivo y ya después lo acomodamos en la grabación. No, esta parte de la regulación de las mamis es bien importante y a veces hemos hablado de cómo podemos regularnos a nosotros, a nuestros hijos. Y este tema de tanatología era por eso que era para mí súper importante encontrar a una persona adecuada que nos pudiera explicar porque sí tenemos que ir a un tanatólogo, porque tenemos que tener este acompañamiento y es esta parte de la regulación que tenemos que manejar en nuestras vidas como personas. Aparte tenemos que ser amables con nosotras mismas. Yo siento que es importante y es algo que a mí me costó aprender muy a la mala, pero ya ahorita pues sea amable contigo, o sea, no inventes, pues quiérete, relájate, invierte en tu salud mental y emocional. Y es resignificar esta idea de que ante un diagnóstico de esta índole hay un culpable. No hay culpables de esto. O sea, por más que podamos hablar de que hay predisposiciones, de que hay porcentajes altos en cuestión genética y eso, ¿cómo lo vamos a saber? Sí, no, pues o sea, ya estamos. No lo hay y la vida siempre va a ser cambiante y la vida siempre es inesperada. Y sí, un diagnóstico así es inesperado, sí, pero así como también fue, la mayoría de las ocasiones, el diagnóstico de decir vas a tener un bebé. O sea, todo lo que hacemos es completamente inesperado, ¿no? Los tanatólogos trabajamos con lo inesperado. Sí. Porque pues desafortunadamente nadie tiene en mente la idea de que alguien va a faltar, de que alguien va a morir, de que me voy a quedar sin trabajo, de que me voy a quedar sin pareja, de que me voy a quedar pelón, de que o sea, no vivimos con esa idea. Exacto. Y es justamente la chamba de la tanatología el que nosotros podamos comenzar a definir y a generar estrategias para prevenirnos de algo que es inevitable, que es la pérdida de algo, ¿no? Entonces, algo que también es importante relacionando con la parte familiar es que nos vamos a dar cuenta de que en muchas ocasiones, si ya hay un hijo de cierta edad, adolescencia, no sé, y viene un hermano con esta situación, hay una pérdida de la identidad de vida del chico también. Y también es algo que se tiene que tratar, ¿no? O sea, al final de cuentas dicen, no, pues todos los tanatólogos tienen que, todos los psicólogos tienen, todos necesitamos ayuda y todos tenemos que tratarnos. Sí, porque todo el tiempo hay cosas inesperadas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que de repente les llega el recorte personal de la empresa y dicen, pero ¿cómo si tenía 20 años trabajando? Y todo el tiempo me había ido bien. Y pues sí, pero saliste sorteado, o sea, ¿y ahora cómo le vas a hacer, no? Para empezar otra carrera, otra situación así, es muy complicado. Entonces, tenemos que prepararnos ante lo inesperado. Si de por sí estas situaciones ya son inesperadas, si de por sí cuando comienzo a convivir en los espectros sociales más amplios sigue siendo inesperado, pues no hay que dejar que me quede con esa incógnita. Lo inesperado me sirve ¿para qué? Para reaprender, para resignificar, para conocerme más. Entonces, sí está la invitación para que nosotros, ante lo inesperado, podamos acudir a este tipo de acompañamiento. Y aquí me queda, por ejemplo, si vamos a dar el diagnóstico a nuestro hijo, que es un niño, estamos hablando como un niño de
autismo tipo 1, que son regularmente los que están dentro de escuelas regulares, que pasan a veces desapercibidos con el diagnóstico, pero decir, primero voy con el tanatólogo para que él me ayude a decirle, o lo mando a él, o voy yo, o ahí cómo le podemos hacer. Híjole, bendito sector salud. En muchas ocasiones te das cuenta de que tienes un diagnóstico o que estás dentro del espectro. Muchas veces te das cuenta cuando ya tienes un hijo. Sí. Y que te dicen, entonces usted también lo tiene. Y entonces, ¿cómo? ¿No? O sea, y ese tipo de situaciones, pues obviamente ahí ya no hubo una forma de hacer una intervención de la mejor manera, ¿no? Pero la tanatología, la psicología en general, la salud mental se puede tratar no solamente antes como una cuestión preventiva, que sería lo ideal, pero sí también como una cuestión posterior, ¿no? Porque sí, muchas personas entran en un duelo muy profundo, en esta disasociación de la identidad, de decir, entonces toda mi vida fue falsa. Entonces, ¿cómo es posible que yo haya estado enfermo? Y lo digo entre comillas, ¿no? ¿Cómo es posible que haya estado enfermo y no me haya dado cuenta? Y peor aún, es por mi culpa que mi hijo esté en esa situación. Entonces ahí también viene un acompañamiento de fondo en el cual nos tenemos que dar cuenta de que son situaciones, insisto, inesperadas. Sí. Ahora lo importante es qué voy a hacer con lo que ya sé. A veces lo que sabemos no nos gusta, pero ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento? No, lo importante es cómo vamos a reconstruir, rehacer, remodelar nuestra realidad basándonos en eso que ya conocemos. El problema es no conocer la situación. Porque al no conocer la situación, pues andamos como pollos sin cabeza, ¿no? De un lado a otro, buscando, probando. Pero cuando yo ya sé cuál es la situación, qué es lo que tengo que tratar, ahora sí me puedo enfocar en el camino que hay que hacer. Suena bien fácil, pero en la vida cotidiana no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Por eso es importante que... Sí, porque es bien fácil, nos marca la sociedad de llevas a tu niño a la escuela, esto, lo otro, ahora sigue esto, ahora sigue lo otro. Cuando tienes un niño neurodivergente, las cosas no son iguales. Claro. Tienes que irte por acá y luego te regresas y luego por acá no y acá. Y bueno, sí, yo creo que ya todas saben, no necesito explicarles. Sí, y bueno, pues ay, ¿cómo andamos de tiempo, mi carita? Pues, 1 hora y media casi. Bueno, bueno, pues aquí lo vamos a dejar porque está padrísimo el tema. Ojalá que puedan dar en sus comentarios algún tema que quieran con él. Pues con Bruno, licenciado Bruno Navarro. Para que podamos seguir con claro que la sí. visita. Porque sí es bien importante, tenemos muchísimos temas y no solamente en esta parte neurodivergente, sino también en esta parte neurotípica que a veces también nos... Ay, pues las dos son complicadas. Sí, vuelvo al punto, nuestra chamba es tratar con lo inesperado. Sí. Y la vida es inesperada. Entonces, dicen que los tanatólogos tratamos con la muerte, no es cierto. Los tanatólogos tratamos con la vida, o sea, con lo inesperado. Con eso nos quedamos, súper padre. Y pues agradecerte gracias. que hayas venido. Y pues ahí, sorry por el tiempo, ya no. La verdad estuvo padrísimo. Y bueno, pues ahí nos dejan en sus comentarios. Como siempre, pues ya saben que esto ha sido de corazón a corazón. Somos mamis neurodivergentes o mamis que tenemos niños neurodivergentes para que ustedes pues puedan apoyarse en esto. Y si les sirve de algo, pues qué bueno. Y compartan y pues ahí agradecerles y pues hasta la próxima, el próximo episodio. Y los esperamos en Samixli. En Samixli, ay, ni me diga, estoy enamorada de ese. Así es, saludos a todos mis compañeros de Samixli, a todos los usuarios de Samixli y a todas las personas que nos siguieron. Les vamos a compartir las redes sociales, los datos si alguien lo necesita, pues ya se los hago llegar sin ningún problema. Y yo a todas las maestras muy agradecida y sobre todo Lili y Cheli, muchas gracias, maestro Bruno. No, ¿de qué? Ay, Alejandro también. A todo el equipo. A todo el equipo. Ajá. Cuídense, gracias. Bye.